Lecturas y Evangelios de hoy, 21 de marzo de 2025, viernes de la segunda semana de Cuaresma, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: «Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos». José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos, y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: «Ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños». Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: «No le quitemos la vida», y añadió: «No derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él». Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: «¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra». Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano, y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios, Salmo responsorial. Recordad las maravillas que hizo el Señor, llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción. Y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor, el rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: «Este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo». Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos». Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Reflexión sobre las lecturas. Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar sobre la envidia, la injusticia y la misericordia de Dios. En la primera lectura vemos cómo los hermanos de José, llenos de celos y resentimiento, lo venden a unos mercaderes. Sin embargo, Dios tiene un plan para José y lo usará para salvar a su pueblo en el futuro. Muchas veces, lo que parece un sufrimiento injusto puede ser parte de la obra de Dios.
El Salmo 104 nos recuerda que Dios obra en la historia y aunque pasemos por momentos de prueba, su plan siempre se cumple. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos cuenta la parábola de los viñadores infieles. Representa la historia del pueblo de Israel que rechazó a los profetas y finalmente al propio Hijo de Dios. Los labradores representan a los líderes religiosos que no supieron administrar la viña de Dios. El Hijo es Jesús, a quien mataron para quedarse con su herencia. La piedra rechazada se convierte en la piedra angular. Jesús, rechazado por algunos, es la base de la nueva comunidad de fe. Evitemos la envidia y el resentimiento que nos pueden llevar a cometer injusticias. Reconozcamos el plan de Dios en nuestras vidas, aunque a veces no lo entendamos. Aceptemos a Cristo como la piedra angular de nuestra existencia y demos frutos para el reino. No endurezcamos nuestro corazón como los fariseos, sino que aprendamos a reconocer la voz de Dios en nuestra vida. Hoy Jesús nos llama a confiar en Él y a dar frutos en su viña. No rechacemos su amor ni su palabra.